Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es 14 de marzo del 2025 y ya vamos por el día 73 de nuestras lecturas bíblicas. Amanece Bogotá así. Anoche cayó una tormenta eléctrica que por poco me infarta porque la verdad le tengo pánico a los rayos. Pero bueno, ya estamos aquí en un nuevo día, así es que empecemos. Las lecturas para hoy 14 son Números 10-11, Salmo 75 y Hechos 11. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Números capítulos 10 y 11. Las trompetas. El Señor dijo a Moisés: fabrícate 2 trompetas de plata labrada para convocar a la comunidad y dar la señal de partida a los campamentos. Cuando suenen las trompetas, toda la comunidad se reunirá contigo en la puerta de la tienda del encuentro. Cuando suenen una sola vez, se reunirán contigo los jefes de los clanes de Israel. Al primer toque solemne, se pondrán en movimiento los campamentos del este. Al segundo toque solemne lo harán los del sur. Estos toques solemnes son para ponerse en marcha. Para reunir la asamblea también tocarán, pero no de esta manera. Se encargarán de tocar las trompetas los sacerdotes hijos de Aarón. Esta será una ley perpetua para ustedes y sus hijos. Cuando en su tierra tengan que ir a la guerra contra un enemigo que los ataca, tocarán las trompetas solemnemente. El Señor se acordará de ustedes y los librará de sus enemigos. En sus fiestas, solemnidades y novilunio, tocarán las trompetas a la hora de sus holocaustos y sacrificios de comunión. Esto lo mantendrán como recuerdo permanente en presencia de su Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Del Sinaí a Moab. Desde la salida del Sinaí hasta la derrota de Jormá. Orden de marcha. El día 20 del segundo mes del año segundo, se levantó la nube sobre la morada del testimonio, y los israelitas partieron ordenadamente del desierto de Sinaí hacia el desierto de Farán, donde se detuvo la nube. Fue la primera marcha, según la orden que el Señor dio a Moisés. Partió en cabeza por batallones y con su estandarte al frente, el campamento de los hijos de Judá, a las órdenes de Naasón, hijo de Aminadab. En cabeza de los batallones de la tribu de Isaacar iba Natanael, hijo de Suar, y a la cabeza de los batallones de la tribu de Zabulón iba Eliab, hijo de Jalón. Desmontada la morada, se pusieron en marcha los hijos de Gersón y Merarí, que eran los que la transportaban. Partió a continuación por batallones con su estandarte al frente el campamento de Rubén, a las órdenes de Elisur, hijo de Sedeur. En cabeza de los batallones de la tribu de Simeón iba Salumiel, hijo de Sarizadai, y a la cabeza de los batallones de la tribu de Gad iba Eleazar, hijo de Deguel. A continuación partieron los quehatitas, que llevaban los objetos sagrados. Antes de que estos llegaran a la próxima acampada, los otros instalaban la morada. Luego partió por batallones con su estandarte al frente el campamento de Efraín, a las órdenes de Elisamá, hijo de Amiud. A la cabeza de los batallones de la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y a la cabeza de los batallones de la tribu de Benjamín iba Abidán, hijo de Jeodiní. Finalmente, por batallones y cerrando todos los demás, partió del campamento de Dan, a las órdenes de Ahiezer, hijo de Amisadai. A la cabeza de los batallones de la tribu de Aser iba Fagiel, hijo de Ocrán. Y a la cabeza de los batallones de la tribu de Neftalí iba Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha cuando los israelitas partían por batallones. Joab, el suegro de Moisés. Moisés dijo a su suegro Joab, hijo de Raguel, el madianita: nosotros partimos hacia la tierra que el Señor nos ha prometido. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido favorecer a Israel. Joab le respondió: no, yo me iré a mi tierra con mi familia. Moisés insistió: no te vayas,
Pues tú conoces bien los lugares donde podemos acampar en el desierto. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo los favores del Señor. Partieron de la montaña del Señor e hicieron 3 días de camino. El arca de la alianza del Señor delante los 3 días, buscando dónde acampar. Desde que se pusieron en marcha, la nube del Señor los acompañaba por el día. Cuando el arco se ponía en marcha, decía Moisés: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan ante ti tus adversarios. Y cuando se paraba, decía: descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Quejas en el desierto. El pueblo se quejaba amargamente ante el Señor. Cuando el Señor escuchó sus quejas, se enfureció y mandó contra ellos un fuego que devoró un extremo del campamento. El pueblo suplicó a Moisés y él oró al Señor. Entonces el fuego se apagó. Llamaron a aquel lugar Taberá, es decir, incendio, porque allí se había encendido contra ellos el fuego del Señor. La gente advenediza que se había mezclado con el pueblo comenzó a sentir hambre y junto con los propios israelitas se pusieron a llorar diciendo: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos y los melones, de los puerros, cebollas y ajos? Ahora desfallecemos, pues solo vemos maná. El maná era como la semilla del cilantro y su color como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en el mortero. Después lo cocinaban en una olla y lo hacían bollos que sabían a pasta amasada con aceite. Cuando el rocío caía sobre el campo por la noche, caía sobre él el maná. Oyó Moisés cómo el pueblo se quejaba reunido por familias a las puertas de las tiendas, provocando gravemente el enojo del Señor. Y muy contrariado se dirigió el Señor diciendo: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué me has retirado tu confianza y echas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso lo he concebido yo o lo he dado a luz para que me digas: llévalo sobre tu regazo como lleva al niño pequeño la niñera y condúcelo hacia la tierra que prometí a sus antepasados? ¿Dónde puedo yo encontrar carne para todo este pueblo que viene a mí llorando y me dice: danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar a este pueblo, es demasiada carga para mí. Si me vas a tratar así, prefiero morir. Pero si todavía gozo de tu confianza, pon fin a mi aflicción. Los 70 ancianos. El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 ancianos de Israel, de los que conste realmente que son ancianos del pueblo y maestros de la ley. Llévala a la entrada de la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y se lo pasaré a ellos para que te ayuden a llevar el peso de este pueblo y no lo lleves tú solo. Dirás al pueblo: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Se han quejado ante el Señor diciendo: ojalá tuviéramos carne para comer, estábamos mejor en Egipto. Pues bien, el Señor les dará carne para comer. Más aún, no la comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les produzca asco y la vomiten, por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y haber llorado en su presencia diciendo: ¿por qué hemos salido de Egipto? Respondió Moisés: este pueblo tiene 600,000 hombres y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. ¿Bastaría todo el ganado vacuno y ovino? ¿Bastarían todos los peces del mar? El Señor replicó a Moisés: ¿es que se ha debilitado el poder del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras del Señor, convocó a los 70 ancianos del pueblo y los reunió en torno a la tienda. El Señor bajó en la nube y habló a Moisés. Tomó parte del espíritu que había en él y se lo pasó a los 70 ancianos. Cuando el espíritu de Moisés se posó sobre ellos, comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de ellos se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Elad y el otro Medad. Aunque estaban entre los elegidos, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu vino también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a decir a Moisés: Elad y Medad están profetizando en el campo. Josué, hijo de Nun,
Ayudante de Moisés desde joven intervino diciendo: Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Moisés replicó: ¿Tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara y el Señor infundiera en todo su espíritu. Moisés regresó al campamento y con él los ancianos de Israel. Las codornices. Envió el Señor un viento que arrastraba codornices por encima del mar e hizo que volaran solo a 1 metro de altura sobre el campamento, a uno y otro lado del mismo, en una extensión a la redonda como de una jornada de camino. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió 10 cargas y las tendían en los alrededores del campamento. Todavía tenían la carne en la boca cuando se encendió la cólera del Señor y los hirió con una gran mortandad. Aquel lugar lo llamaron Kibrot Hatabá, es decir, tumbas de la gula, porque allí fueron enterrados los que se dejaron llevar por la gula. De Kibrot Hatabá, el pueblo partió para Hazerot, donde se quedaron. En las lecturas de hoy vemos un par de cosas. La primera de ellas es que Dios nos puede dar muchas cosas, pero siempre vamos a estar inconformes. Siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer otra cosa diferente, siempre vamos a estar quejándonos, no somos conformes con las bendiciones que Dios nos da, ni vemos hacia abajo. Usualmente nosotros siempre nos vivimos quejando porque vemos hacia arriba. El que tiene más plata, el que tiene más carros, el que tiene más comida, el que tiene más ropa, el que tiene más popularidad, etcétera, 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 etcétera. Pero nunca nos fijamos aquellos que con lo que nosotros tenemos se sentirían realmente honrados y favorecidos por Dios. Así es que aprovechemos esta Cuaresma y pensemos que Dios nos da demasiado, de pronto más de lo que necesitamos o más de lo que merecemos. Entonces aprovechémoslo. Otra cosa que vemos acá es el castigo por la gula. Muchas veces nosotros nos hartamos de todo lo que tenemos y se nos olvida que de pronto muchas personas pueden sentirse mal por eso. Entonces, no comamos para hartarnos, para sobrellenarnos de comida. Comamos realmente para saciar el hambre solamente, para alimentar nuestro cuerpo. Nosotros nos quejamos de que estamos gordos, de que estamos flacos, de que estamos esto o lo otro, pero no nos damos cuenta que somos los responsables directos de lo que nosotros hagamos. No estoy diciendo que muchas personas de pronto tengamos desórdenes hormonales y por eso jugamos y bajamos de peso y parezcamos un yoyo. Estoy diciendo que muchas veces nosotros nos atiborramos de comida y comemos de más únicamente por glotones. Entonces, pues es algo que no deberíamos hacer. Deberíamos más bien dar gracias a Dios por el alimento que tenemos. Además, recordemos, hoy estoy toda enredada la lengua, recordemos que hoy es el primer viernes de Cuaresma y estamos en vigilia. De aquí hasta la Semana Santa, cada viernes, pues la tradición dice que no hay que comer carnes rojas. Yo alguna vez, hablando con un sacerdote, me decía, más allá de no comer carnes rojas es privarse de algo que a uno le guste mucho, hacer algo que de pronto a uno le cueste. Ese es el verdadero ayuno. Salmo 75. Dios es quien juzga. Al maestro de coro con la melodía No destruyas. Salmo de Asaf, canto. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre, proclamamos tus maravillas. He fijado un tiempo para juzgar con rectitud. Aunque tiemble la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien he cimentado sus columnas. Digo a los insolentes, basta de insolencias, y a los malvados, no levanten la frente. No levanten la frente contra el cielo, no hablen con altanería. Que no es el oriente ni el occidente, ni el desierto ni las montañas, sino Dios quien juzga. A uno humilla y al otro engrandece. El Señor tiene en la mano una copa, un vaso de vino embriagante, que los malvados de la tierra beben y se lo toman hasta el fondo. Yo, en cambio, aclamaré y cantaré por siempre al Dios de Jacob, porque Él destruye el poder de los malvados
y acrecienta el poder de los justos. Perdón, pero puse la cámara y no sé qué pasó y no quedó grabado el paso a paso. Pero igual les mostré el resultado. Espero me perdonen por eso. Este salmo realmente nos hace ver la justicia divina. Dios siempre va a terminar juzgando, como dicen las escrituras, a vivos y muertos en su momento. Siempre al final de nuestras vidas vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Así es que podemos aplicar los principios de este salmo, como lo escribí en los apuntes, a nuestra vida diaria, cultivando un corazón de gratitud. A veces las personas dicen, no, pero yo a qué horas voy a alabar a Dios si es que yo mantengo muy ocupado. Pues sencillo, cuando se levante, tan pronto abra los ojos, diga, gracias Dios mío por este nuevo día de vida que me diste, porque puedo corregir mis errores, enmendarlos y hacer una vida mejor, para que tú perdones mis pecados. Por ejemplo, cada vez que nosotros consumamos un alimento, darle gracias a Dios por ese alimento que tenemos en nuestra mesa. Sea poco, mucho, lo que sea, lo tenemos. Por el techo donde vivimos, por el cobijo que tenemos. Vean nomás anoche qué tormenta eléctrica que cayó acá en Bogotá tan espantosa. Yo le tengo pánico a los rayos, entonces doy gracias a Dios que tuve a mi esposo al lado que me protegió, cual vi el superhéroe. Así es que es darle gracias por esas pequeñas cosas que damos por sentadas en nuestra vida y que eso haría una diferencia enorme en cada una de nuestras vidas. Intentémoslo y veremos realmente la diferencia. También debemos confiar en Dios, abrazando la humildad y comprometiéndonos con una vida de alabanza. Alabarlo en todo momento. Es sencillamente hacer las cosas correctas, no hacerle mal a nadie, hacer el bien, tratar de enmendar nuestras vidas, tratar de no pecar. Yo digo tratar porque pues obviamente hay tantas cosas en el mundo que a uno le producen tanta ira, tanta rabia, que a veces es complicado, pero podemos hacer el intento, podemos trabajar en ello cada día. Nosotros no estamos leyendo la Biblia porque seamos santos y creamos que tenemos la palabra final de las cosas. Nosotros estamos leyendo la Biblia porque queremos acercarnos a Dios, porque queremos conocer de Él, porque queremos que Dios nos sacuda y nos diga, venga, oiga, ya que se acercó, este es el camino que tiene que seguir. Esa es la diferencia. Entonces, abramos nuestro corazón y aclamemos siempre a Dios en nuestras vidas, sin importar si estamos en buenos momentos o en malos momentos, siempre aclamarlo a Él. Hechos capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban: ¿entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a darles una explicación punto por punto. Yo estaba en Jaffa orando cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Una especie de lienzo grande, colgado por las 4 puntas, descendía desde el cielo y vino hasta mí. Yo la miraba con atención y vi que estaba lleno de animales, cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Entonces oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz me habló por segunda vez desde el cielo y me dijo: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió 3 veces y después se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían enviado desde Cesarea para buscarme. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Vinieron conmigo también estos 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda que vayan a Jaffa en busca de Simón llamado Pedro. Sus palabras te traerán la salvación a ti y a todos los de tu casa. Apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sucedió con nosotros al principio. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto,
Si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos les has concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Evangelización en Antioquía. La comunidad de Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solamente predicaban la palabra a los judíos. Había, sin embargo, entre ellos algunos chipriotas y cirinenses, los cuales al llegar a Antioquía predicaban también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando se enteraron de esto, los de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se unió al Señor. Después fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Agabo. Movido por el Espíritu Santo, anunciaba que una gran hambre iba a venir sobre toda la tierra. Fue la que se produjo en tiempos del emperador Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea, y así lo hicieron, enviándola a los responsables por medio de Bernabé y de Saulo. Una cosa es predicar con aquellas personas que conocen la de Cristo, y otra muy diferente, predicar con aquellas personas que no tienen ni idea de Cristo o que profesan otro tipo de religiones. Vemos aquí que, sin importar que fueran gentiles o judíos o quien fuera, lo ideal para Dios es que conozcan realmente de su Hijo Jesús, de lo que vino a hacer acá en la tierra por todos nosotros. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos todo este proceso, el proceso que la Virgen María fue anunciada por el ángel San Gabriel y concibió de su vientre al Hijo de Dios. Y Él, en su infinita bondad, aceptó su destino para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, asimismo, compartamos nosotros con gran alegría y gozo la palabra de Dios, sin importar quién la vaya a recibir. Puede que lo rechacen, puede que nos ataquen, pero podemos simplemente decirlo. Tal vez algo queda por allá sonando en la cabeza de la persona que nos escucha. Si hay musulmanes que se han transformado al cristianismo, ¿por qué no una persona común y corriente? Es cuestión de conocer la Biblia un poquito más, de saberla explicar, de no atacar al otro, de respetar los límites del otro y de no embutir la palabra de Dios, sino simplemente compartirla, como dije ayer, dando nuestro propio testimonio de vida. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.